Stephanie Barranco Oquendo, de tan solo 27 años, es o ha sido identificada la persona, la mujer, quien pierde la vida hoy a eso de las 5 de la tarde aproximadamente en el centro comercial Santa Fe de Bogotá. Cabe destacar que hay unos medios o hay unas fuentes que dicen que tenía 23, hay unas fuentes que dicen que tenía 27 años, pero lo único seguro es que la identidad está 100% confirmada. Se llamaba Stephanie Barranco Oquendo. Todo esto, como les acabo de decir, ocurre en el centro comercial Santa Fe. Hay unas imágenes muy fuertes con las que les voy a colocar inmediatamente apenas lance la introducción, en este caso, después de explicarles un poquito. Y bueno, hay unas imágenes que son muy fuertes que no puedo colocar por razones evidentes acá, pero sí se las voy a facilitar. En el grupo de Telegram encuentran el enlace en la descripción. Vamos a hablar un poquito sobre esto que ha sucedido. Les voy a mostrar alguna parte de algunos videos. Les voy a dejar por supuesto el link de Telegram en la descripción. Vamos a escuchar a una persona que estuvo allí y vamos a analizar un comunicado que ha enviado el centro comercial Santa Fe, en el que se puede ver pues la frialdad absoluta y la poca empatía que se tiene en algunos sectores del país. No me voy a enredar mucho más, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Sin mucho más cuento, damos play. Momentos absolutamente trágicos y de mucha tensión se han vivido hoy en el local Imusa, que es una tienda de artículos para el hogar que se encuentra dentro del centro comercial Santa Fe de la capital del país, cuando un hombre llega a un establecimiento o a dicho establecimiento y empezó una discusión con una de las trabajadoras o vendedoras de este establecimiento. Dicha vendedora, ya la hemos hablado, se llamaba Stephanie Oquendo y que tenía realmente muy pocos días de haber empezado a trabajar allí, que es una de las cosas que me llama también la atención de todo esto. Pues bien, parece que esta persona llega a este establecimiento y empieza una acalorada discusión con Stephanie. Parece que se trataba de su expareja y en medio de las discusiones este hombre toma un utensilio de cocina cortopunzante con que en reiteradas oportunidades, se dice que hasta en 7 u 8 oportunidades, agrede a Stephanie dejándola en el piso con unas heridas un poco comprometedoras para su salud. Dicen algunos testigos que estaban presentes en el lugar que ella intentó defenderse lanzándole algunos utensilios, algunas ollas que encontró allí en este lugar donde se vendían estas cosas, pero que el esfuerzo que hizo fue en vano y termina por desvanecerse. En este lugar, en este establecimiento, entraron algunas personas, más las que ya estaban allí, se percataron de lo que estaba ocurriendo. Nadie pudo ayudarla, sin embargo, la gente se alebrestó muy rápidamente al percatarse de lo que había sucedido y empezó inmediatamente a agredir a este hombre, quien ante la situación que estaba presentando y también ante darse cuenta de lo que había hecho, empezó a autolesionarse, tratando por supuesto de acabar con su vida también. Por supuesto la policía llega, aunque uno de los testigos, y creo que Revista Semana publicó algún escrito de una declaración que dio un testigo, añade que se demoraron mucho en llegar. De hecho, si van al grupo de Telegram se van a percatar de que esta situación, la mujer estaba ahí ahogándose incluso con su propio líquido rojo. Trato de no utilizar estas palabras para que YouTube no me censure el video. Y la gente
y le estaba tirando todo tipo de insultos a este hombre, que se los merece, los golpes, todo. Pero nadie le ayudó hasta que pasaron 15 o 20 minutos que llegó la policía y pues evidentemente la mujer no alcanzó y terminó perdiendo la vida. Y bueno, en el video que les coloqué pues se puede apreciar cómo la policía intenta salvarle la vida, salen a toda marcha a intentar trasladarla rápido a la ambulancia, pero parece que todos los esfuerzos han sido inútiles y pues el hombre sí fue trasladado a un centro médico donde se le atendió y pues parece que ya se encuentra estable para poder hacer frente a la justicia por feminicidio, presunto feminicidio. Ya se encargará el juez de determinar todo esto, aunque ya les digo yo que estaba mucha gente ahí, percataron de todo y esto de presuntamente pues yo creo que me lo puedo ahorrar perfectamente. Quiero que analicemos rápidamente el comunicado que envía esta gente del centro comercial Santa Fe, que me pareció realmente lamentable. Es que es increíble, ya se los voy a leer, se los voy a colocar aquí en imagen y ustedes también me van a dar su opinión al respecto, porque no me parece del todo apropiado, de verdad, me parece de una poca empatía increíble. Dice lo siguiente: el centro comercial Santa Fe se permite informar que a día de hoy, 29 de mayo del 2024, alrededor de las 5 p.m, se presenta un lamentable hecho al interior de un establecimiento del centro comercial. Un hecho aislado y puntual entre dos personas, de las cuales una de ellas falleció. El hecho se encuentra bajo investigación de las autoridades y serán ellas las que señalen las causas del mismo. El centro comercial Santa Fe desde el primer momento procedió a activar el protocolo establecido. Se dio aviso inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el centro comercial a las 5:14 p.m, tomando el control de la situación. El centro comercial Santa Fe expresa su solidaridad con las familias de los afectados, lamenta cualquier tipo de acto violento y seguirá prestando toda la colaboración a las autoridades competentes, quienes se encuentran a cargo de esta situación. Es que me parece increíble. De hecho, en este mismo centro comercial creo recordar, muchachos, que hace tal vez unos 6 años, 5 años pasó algo muy similar en el que una mujer también terminó perdiendo la vida, pero como que es un hecho aislado y puntual entre dos personas, es una manera tan asquerosa de lavarse las manos, como que bueno, voy a limpiar mi nombre y pues básicamente yo no tengo nada que hacer ahí. Eso es algo que pasó entre dos personas, me parece realmente horrible, de verdad. No sé, el comunicado me parece de una persona absolutamente impresentable, que ahí está el nombre: Andrés Hernández, gerente general. Si yo estoy equivocado, pues alguien que me lo haga saber, pero me pareció bastante vergonzoso. Y vamos a cerrar este video y ya con una reflexión final, pero quiero que antes escuchemos un clip que voy a colocar de una persona que hizo de testigo en este lamentable suceso. No recuerdo bien la hora, iban a ser más o menos 5, creo yo. Pues normalmente pues yo acostumbro a salir en la hora del break que le dan a uno. Iba pasando justamente por ese momento, por la tienda Imusa. Se escucharon muchos gritos, la gente empezó a gritar mucho. En ese momento pues yo también pues hago una pausa para ver qué estaba sucediendo. En ese momento pues se veía que un hombre estaba atacando a una mujer joven con un cuchillo. Le dio demasiadas apuñaladas le dio, y ya es cuando la muchacha cae al piso. Él intentó lastimarse, de hecho se lastimó, quería quitarse también la vida, pero no lo logró. La gente empezó a tirarle cosas, le tiraban muchas cosas, lo insultaban, y ya fue cuando pues se acercaron los del centro comercial y demás, pero pues la muchacha como tal ya estaba ya muy mal en el piso. Y bueno, es que me parece de verdad increíble. Es de locos lo que estamos viviendo a día de hoy. No voy a caer en ese tema de que los hombres somos lo peor y las mujeres son las principales víctimas, pero hay que aclarar y hay que tener en cuenta muy claro algo: que la mayoría de sucesos de este tipo son de un hombre hacia una mujer. ¿Por qué? Y mi reflexión viene aquí: ¿por qué no aprendemos a soltar? ¿Por qué nos sentimos tan poca cosa de querer llegar al punto de lastimar a otra persona por el simple hecho de no querer seguir con nosotros? Porque lo que están apuntando las autoridades es que este hombre y esta mujer habían terminado una relación de hace tiempo. Pues no se sabe a ciencia cierta qué fue el detonante de todo esto, si era que ella estaba saliendo con otra persona o era que se negaba a volver con él, no se sabe a día de hoy.
pero lo que se tiene a primera mano es que este hombre no aceptó el hecho de que había terminado la relación por X o por Y. De verdad, ténganse un poquito de cariño, un poquito de amor propio. Por cierto, hace el mismo día de hoy pasó algo similar en Brasil. La muchacha afortunadamente sobrevivió a 2 impactos de bala, mientras que el hombre se acaba de destruir su vida. Créanme, no vale la pena nada, en absoluto vale la pena esto. Por ahí el otro día leí un comentario que decía que había que hacer esto cuando la mujer decidía terminar la relación después de que el hombre le había dado todo. Qué vergüenza que vivamos en una sociedad de este tipo, pero bueno, como dicen por ahí, es lo que hay. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, déjame like, suscripción, gracias por acompañarme, mucha solidaridad con su familia, nos vemos en un próximo video, chao chao.